El niño del reflejo. Una madre relató que su hijo de 5 años comenzó a hablar con un amiguito que solo aparecía cuando él se veía en el espejo del baño. Al principio pensó que era normal, una fase de la infancia. Pero empezó a inquietarse cuando el niño decía cosas como: mi amigo me dice que él vivía aquí, y que no lo dejaron irse. Un día, mientras limpiaba el baño, notó que el espejo tenía una huella pequeña, como si alguien lo hubiera tocado desde el otro lado. Una noche, al ir a revisar si su hijo dormía, lo encontró hablando frente al espejo apagado. Lo más extraño fue que, cuando entró, su hijo estaba frente al espejo, pero también vio un reflejo que no se movía igual. Llamaron a un sacerdote, quien bendijo la casa. Desde entonces, el niño dejó de hablar del amiguito. Pero la madre jura que, cuando limpia el baño, la huella vuelve a aparecer. El guardia del cementerio. Un testimonio muy famoso en redes sociales cuenta la historia de un joven que trabajó como guardia nocturno en un cementerio. Su turno era tranquilo, hasta que una noche de luna llena, notó que una de las tumbas recién cerradas tenía las flores esparcidas, como si alguien hubiera salido de ella. Pensó que eran vándalos y decidió revisar las cámaras. Pero lo que vio fue escalofriante: una silueta blanca salía caminando lentamente de la tumba y desaparecía entre los árboles. La siguiente noche, volvió al mismo sitio, esta vez con su celular grabando. Lo que captó fue aún más extraño: una voz suave, como de mujer, que le decía al oído: gracias por cuidar de nosotros. Desde entonces, todos los meses, esa misma tumba aparece con flores frescas, aunque nadie ha sido visto colocándolas. La llamada del otro lado. Javier encontró un viejo teléfono en una tienda de antigüedades. Lo llevó a casa y, por curiosidad, marcó un número al azar. Para su sorpresa, alguien contestó. Sabía que llamarías. Era una voz distorsionada, como si viniera de otro mundo. Desde esa noche, el teléfono sonaba a la misma hora. Cuando Javier contestaba, la voz le daba advertencias. No salgas esta noche. Al ignorarlas, cosas extrañas comenzaron a suceder: luces parpadeando, ruidos extraños en su casa, figuras moviéndose en la oscuridad. Un día, el teléfono sonó una vez más. Es demasiado tarde. Y en ese instante, la llamada se cortó, pero el eco de la voz aún resonaba en la casa. La casa de la calle Olivo. Hace algunos años, una familia se mudó a una casa antigua en la calle Olivo, en un barrio tranquilo de provincia. La casa tenía un estilo colonial precioso, pero los vecinos decían que llevaba más de 30 años vacía. Desde la primera noche comenzaron los ruidos: pasos en el segundo piso, aunque nadie subía, y puertas que se abrían solas. La hija menor comenzó a hablar con alguien a quien llamaba el señor del sombrero. Decía que se sentaba en la sala a las 3 de la mañana a contarle historias. Los padres, escépticos al principio, se preocuparon cuando la niña comenzó a decir cosas como: dice que antes vivía aquí, que lo olvidaron cuando cayó por las escaleras. Una noche, el padre decidió colocar una cámara para ver qué pasaba. Al revisar la grabación, vio claramente una figura oscura con sombrero caminando por el pasillo y deteniéndose frente al cuarto de su hija. Después de eso, consultaron con historiadores locales y descubrieron que, efectivamente, en los años 40 un hombre mayor había muerto en esa casa tras caer por las escaleras, justo donde su hija decía que había pasado.